Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Muy buenos días a todos los que amablemente nos sintonizan y nos acompañan en esta mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy, como todos los días, traemos un tema interesantísimo para compartir con ustedes, un tema de actualidad nacional en el campo y el área de la seguridad. Hoy nos va a acompañar el criminólogo y abogado don Mario Arias. Don Mario es de la organización AVA, una organización que lucha por los derechos de las mujeres, los niños, las personas, los sectores más vulnerables. Hoy vamos a hablar con él sobre el tráfico de personas, importante, delitos fronterizos también, tráfico ilícito de personas, algo que escuchamos mucho. Don Mario Arias nos acompaña desde Nueva York, vamos a conversar con estos temas con él. Pero antes de iniciar esta interesante conversación, vamos a ir a nuestro segmento de tips de seguridad. Tips de Seguridad es presentado por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. ¿Has pensado si vos podés ser una persona aliada a la delincuencia? No, en realidad no lo he pensado, pero ¿cómo podría ser yo aliado a la delincuencia? Cuando compras artículos de dudosa procedencia, estás contribuyendo con los asaltantes y ladrones. Si alguna persona llega a venderte teléfonos o artículos como perfumes y electrodomésticos sin mostrarte una factura de compra anterior, posiblemente se trata de un artículo robado. En estos casos, rechaza la oferta y decile no a la delincuencia. Hoy te venden los artículos que le robaron a otros, mañana venderán los que te roben a vos. Si te llegan a vender artículos de dudosa procedencia, denúncialo de manera confidencial al 808-645 o podés enviarnos un WhatsApp al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. El tema del día de hoy, tráfico de personas, delitos fronterizos, todo eso lo vamos a conversar con don Mario Arias. Él es criminólogo y es abogado de una organización no gubernamental llamada AVA. Vamos a hablar con don Mario, que amablemente sacó un espacio de su tiempo para conversar en esta mañana. Don Mario, un saludo a la distancia y gracias por acompañarnos.
No, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, ya que el tema de la trata de personas y el tráfico irregular de inmigrantes es un tema en las sombras, invisibilizados por las sociedades en Latinoamérica, y yo creo que estos espacios nos ayudan mucho para que las personas entiendan, muchos profesionales también entiendan la magnitud que tenemos como problema en Latinoamérica con el tema de la trata y el tráfico irregular de inmigrantes. Don Mario, antes de entrar de lleno con el tema, ¿nos podría comentar un poquito sobre ABA? Bueno, la organización ABA es una organización que nace con su vía jurídica aquí en el estado de Nueva York, pero con repercusiones en Latinoamérica. La organización ABA lo que quiere es prevenir las formas de trata de personas. No solo hay una forma, una modalidad de trata de personas, sino también hay distintas formas de trata, que más adelante se las voy a comunicar. Y lo que queremos es prevenir. Yo creo que los gobiernos ven la prevención como un gasto y no como una inversión. Y en esto, en la prevención, prácticamente los esfuerzos se han hecho nulos. No quiero, abro comillas, no quiero ser mezquino, pero sí hemos visto que muchos de los esfuerzos que se hacen es más post-evento, ¿verdad? Ya con el tratamiento de las víctimas de trata de personas, ¿verdad? Entonces, nace esta opción con un grupo de criminólogos. Yo soy criminólogo aquí en Nueva York, pero dije yo, bueno, yo estoy radicado acá en Nueva York hace 4 años y me gustaría apoyar a mi país en el tema de la trata de personas. Entonces, tenemos una sede en Costa Rica con una colega llamada, que es criminóloga, Karen Segura, que ella está liderando un grupo de 40 criminólogos, todos voluntarios, para abrir espacios a muchos profesionales que no tienen experiencia, ¿verdad? A veces en Costa Rica es difícil poder obtener un trabajo como criminólogo en sí, y mucha gente lo diferencia con el tema de trabajos de seguridad, que es totalmente diferente. Entonces, la idea mía fue, y de muchos colegas, es empezar una organización con un fin de prevención. Hay diferentes ejes para trabajar el tema de la trata de personas, que más adelante se los voy a comunicar. Son 5 ejes, y en esos 5 ejes hay un eje que se llama prevención. Y creo, para mi criterio, con toda la investigación que hemos hecho en estos últimos 2 años, se quiere decir que necesitamos enfocarnos más en la área de prevención, no solamente en Costa Rica, sino todo en Latinoamérica. ¿Por qué este proyecto no solamente es en Costa Rica? Recordemos que la figura del crimen organizado en Latinoamérica no tiene fronteras, ¿verdad? Entonces nosotros, la idea es crear una red internacional o transnacional para prevenir las modalidades de trata de personas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos colegas trabajando también en Venezuela, en Chile, en México, en Honduras, Guatemala, que también son voluntarios, que son parte también de la organización. Entonces, la organización, aunque es una organización en estos momentos muy orgánica, estamos trabajando desde esa perspectiva para prevenir las formas de trata de personas, ya que la gente o las personas más vulnerables no conocen qué es la trata de personas. Entonces, el reto se hace mucho más grande. Necesitamos que las personas se den cuenta qué es la trata de personas, cuáles son las modalidades que existen, cuál es la diferencia en trata y tráfico irregular de inmigrantes, que son totalmente diferentes ciertos conceptos. Entonces, en esto, el abordaje es bastante difícil, ya que nosotros tenemos que empezar a educar e informar para que las personas comiencen a denunciar. Y las denuncias en Latinoamérica son muy pocas, ¿verdad? Entonces, la organización se está basando más que todo en una era más digital. Todas las personas que estamos trabajando en la organización, estamos en una organización más tirada a la 2.0, que está enfocada más a la tecnología. También queremos trabajar el tema de la inteligencia artificial con otras modalidades que vamos a trabajar como análisis e investigación e inteligencia con el tema de la trata de personas en Costa Rica. Y queremos que Costa Rica sea ese actor principal en toda Latinoamérica para impulsar y sobresalir en la región con el tema de la trata de personas, más en un espacio que prácticamente está invisibilizado o en las sombras
por la sociedad o por los gobiernos. Don Mario, podríamos empezar con lo que usted nos menciona. Hay que educar a las personas, hay que conocer sobre el tema de tratas. Aquí en Costa Rica, a pesar de que ya se conoce un poco del tema y es un delito de muchos años, pero hay mucho desconocimiento. Podríamos empezar con detallar, definir, conceptualizar el tema de trata. Bueno, recordemos que en el año 2000, en la Convención de las Naciones Unidas sobre la trata, sobre la delincuencia organizada, todos los países, prácticamente la mayoría de países, ratificaron el protocolo llamado Protocolo de Palermo, que es para prevenir, sancionar y reprimir a las mujeres y niñas contra la trata de personas, ¿verdad? Entonces, en ese año, ese es el primer protocolo que va enfocado al tema de la trata de personas, ¿verdad? Hay otro protocolo que es el protocolo Tierra, Mar y Aire para el tema de la inmigración irregular. Debemos hablar de inmigración irregular y no tanto de inmigración ilegal, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir cambiando ese concepto. Son dos conceptos totalmente separados, pero tienen una estrecha relación, ¿verdad? Ya, porque en el tema de la trata de personas, según las Naciones Unidas, es la captación, la coerción, el fraude, el engaño que utiliza una tercera persona con fines de explotación, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertas modalidades o ciertos elementos para que esto se dé, ¿verdad? Entonces en la trata de personas, muchas personas no conocen esta terminología, hasta muchos profesionales se le habla de trata de personas y empiezan a conversar de tema de tráfico irregular de personas. En el tráfico irregular de personas solo hay un componente, ¿verdad? Que es en este componente, en el tráfico irregular de personas, hay un componente que sobresale sobre la trata de personas, que es el consentimiento. El consentimiento de que una persona quiere cruzar de una frontera a otra. Existe trata interna, trata externa, tráfico irregular, trata interna, trata externa y trata mixta. En esto tenemos que hacer una gran diferencia. Entonces, si estamos trabajando el tema de tráfico irregular de personas, tiene que haber un consentimiento. Cuando hay un consentimiento de una persona de cruzar de una frontera a otra, ese es el único componente que tenemos. Pero lastimosamente el crimen organizado utiliza estas personas, como lo estamos viendo ahora en el desplazamiento que hay en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, para utilizar a estas personas como trata de personas, ya sea con fines comerciales o sexuales. Entonces, tenemos que diferenciar eso para que las personas se eduquen y cuáles son las diferencias o cuáles son las modalidades que tenemos. Recordemos que en el año 2000, con la Convención de las Naciones Unidas, en el 2004, y más o menos en el 2004, el primer protocolo de reprimir y sancionar la trata de personas a mujeres y niñas inicia la vigencia en el 2004. Y en el 2004 también inicia el segundo protocolo, que es el protocolo de mar, tierra y aire, ¿verdad? También que entra en vigencia en el 2004. Entonces ahí, con esos dos protocolos, los países tienen que legislar sobre el tema de la trata de personas. Entonces ahí es donde nace la famosa CONAT, que es en Costa Rica, y cada país tiene sus propias legislaciones. Nicaragua tiene su propia legislación, Panamá, Nicaragua, Colombia, todos tienen su propia legislación. Pero en Costa Rica, para llegar al punto, en Costa Rica tenemos la CONAT. La CONAT es la Coalición Nacional de Trata y Tráfico de Personas, que tiene la dirección técnica en la migración, la Dirección de Migración y Extranjería. Y en este caso, la CONAT trabaja 5 ejes. El primer eje que trabaja es el tratamiento de las víctimas, segundo eje, la prevención, el tercer eje, la procuración de justicia, el cuarto eje es análisis de investigación y el quinto eje, coordinación institucional. Entonces, en toda la CONAT es la responsable de llevar, obviamente, la política criminal en tema de trata de personas a un escenario para erradicar este delito de lesa humanidad. Entonces, nosotros ya tenemos la CONAT,
y la CONAD hace esfuerzos grandes para poder contrarrestar el tema de la trata de personas o el tráfico irregular de inmigrantes. El tema se empieza a legislar ya en nuestro país. Hay un elemento muy importante que mencionas, Mario, que es el tema de coordinación. Esto es un delito que trasciende fronteras, lógicamente. ¿Cómo es esa coordinación? ¿Cómo lo trabaja la CONAP? Todo este tema de coordinación que me imagino que tiene que ver mucho también con el análisis que tiene que ver con las investigaciones para prevenir estos delitos. Claro, el tema de la CONAT es lamentable. Uno como costarricense quiere hablar bien de las instituciones públicas, pero en este caso es difícil poder defender lo indefendible, porque en la CONAT prácticamente hay 22 instituciones. Entonces, en esos ejes, ¿verdad?, que es la prevención, procuración de justicia, análisis, investigación, hay ciertas instituciones como la Caja, el IMAS, el INA, varias organizaciones, varias instituciones que tienen que tener una coordinación, ¿verdad?, con la oficina de la CONAT. Pero estos, como todo en Costa Rica, ¿verdad?, no son comisiones permanentes. Es que un funcionario de la Caja, digamos, por darte un ejemplo, del Poder Judicial, tiene sus labores normales, pero se les invita a una comisión según los ejes ya mencionados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Costa Rica existen muchas islas y no se trabaja coordinado. Entonces, es muy difícil que las instituciones brinden mucha información al respecto. Hay como mucho recelo, creo yo, en Costa Rica con el tema de la información. Entonces, eso hace imposible que la coordinación sea exitosa. Entonces, usted lo puede ver. Usted se puede meter a las páginas de cada institución y si encuentra algo de trata de personas o alguna información sobre trata de personas, es muy escasa. Y si la encuentra en cada institución, son, ¿cómo se llama?, publicidad diferente. Entonces, cada institución maneja su publicidad diferente por medio de la CONAD. Entonces, es muy difícil, con solo ver eso, es muy difícil ver que hay una coordinación estrecha entre ellas. Entonces, ahí es donde empieza a fallar el tema de la política criminal, que para mi criterio se llama la ley 9095, es una ley de papel. ¿Por qué una ley de papel? Porque es una ley que no tiene presupuesto. Es una ley que prácticamente Costa Rica ratificó ese convenio prácticamente para estar al tope de otros países de primer mundo sobre el tema de la trata de personas, pero prácticamente no es solamente tener leyes, sino hay que cumplir esas leyes y obviamente el fondo o el objetivo de esas leyes es erradicar la trata de personas. Y obviamente la Embajada Americana hace un gran esfuerzo por ayudar a todos los países latinoamericanos. Y les voy a dar un ejemplo. En el 2018, 2019, 2020, y ahora el último informe del 2021 de la Embajada Americana, dice que Costa Rica no cumple con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas y obviamente los esfuerzos son muchos, pero son insuficientes para erradicar el problema. Y tras de eso, los fondos son insuficientes para trabajar el tema de la prevención, ¿verdad? Hay algunas partidas presupuestarias que se trabajan con el tema del tratamiento de las víctimas, ¿verdad? Bueno, víctimas y testigos. Ahora el OIJ tiene una oficina especializada sobre trata y tráfico, pero prácticamente es una oficina que no trabaja de oficio, ¿verdad? Obviamente es un tema de investigación, no es un tema de prevención del delito. Entonces prácticamente está muy aislada y obviamente no tiene recursos económicos para poder desarrollar esto en pleno. Otro aspecto es que prácticamente la mayoría de países de Latinoamérica, Estados Unidos, la embajada hace una escala de 1 a 4. Escala 1 quiere decir que los países que están en escala 1 son los países que luchan contra la trata de personas y cumplen con los estándares mínimos. En esa escala número 1 solo está Estados Unidos, Chile y Argentina y Colombia. Son los 4 países en Latinoamérica prácticamente que tienen categoría número 1.
Los otros países tienen categoría número 2. ¿Cuáles son esos países? Centroamérica, República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, todos estos países tienen, Perú, Bolivia, Brasil tienen categoría número 2, y hay 3 países que tienen categoría número 3 y 4. Prácticamente que no se sabe, no hay datos realmente si hay una lucha fuerte contra la trata de personas, que es Nicaragua, ¿verdad? Que lo tenemos a la par, obviamente Cuba y Venezuela. Entonces, esos 3 países prácticamente no se conocen muchos datos sobre la lucha de la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, ¿verdad? Entonces, prácticamente el problema es tan serio, es tan grave, es un delito tan cruel, ¿verdad? Que prácticamente 45.8 millones de personas están en esclavitud moderna. Nada más un dato, 6 millones de niños en Latinoamérica están sobre el trabajo infantil, ¿verdad? Obviamente el 85% de las víctimas son mujeres y niñas. Entonces, cuando nosotros como profesionales vemos estas cifras, estamos viendo, bueno, tenemos una ley de la ley 9095, bueno, ¿qué resultados ha tenido? Lastimosamente, los resultados son avergonzosos, porque realmente los gobiernos anteriores, los últimos 2 gobiernos del PAC, y hay que decir las cosas como son cómplices de la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes. No han hecho lo suficiente para poder erradicar este problema, ni con fondos económicos, y si hay fondos económicos, lo desvían a otras cuentas, ¿verdad? Si uno pide información a la CONAT o a la Migración y Extranjería sobre dónde están esos dineros, no se sabe. Es muy difícil poder decir esto en nuestros países, pero es la realidad que tenemos hoy en día. Y recordemos que mucha gente me dice, Mario, pero ¿de dónde sale el dinero para poder trabajar esto? Bueno, en la CONAT está el Fondo Nacional de Trata y Tráfico, ¿verdad? Que es el fondo. Por cada persona que sale del país, por ese impuesto de salida de esos 25, 26 dólares, creo yo, $1 va para el Fondo Nacional de Trata y Tráfico. $1. Entonces, cuando yo hablo con colegas de la CONAT y me dicen, Mario, es que la pandemia, ahora todo es culpa de la pandemia. Eso es mentira. En el 2018 y en el 2019 no teníamos pandemia y estaban ingresando casi 3 millones de personas o turistas en Costa Rica. ¿Dónde está el dinero? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está ese dinero? ¿Está bien empleado? ¿Se está trabajando en tema de prevención o en publicidad? Realmente no se ven los esfuerzos, y esa es mi queja contra el gobierno, y siempre voy a tratar de luchar contra las personas que no tienen voz. Vaya, ni los medios de comunicación hablan del tema. Exacto. ¿Por qué? Porque es un delito invisibilizado, ¿verdad? Y obviamente en las sombras. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Hay mucha tela que cortar, hay mucho poder político, ¿verdad? Y la gente a veces no sabe eso. Yo sí lo sé porque obviamente con temas de investigación, análisis de inteligencia, tenemos la información que hay mafias detrás de este tipo de cosas, ¿verdad? Que traen personas del extranjero a lucrar en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, obviamente, no solo en el tema sexual, ¿verdad? Sino también el trabajo forzoso o el trabajo de la modalidad de trabajo forzoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos en la agricultura, vemos en la construcción, vemos en la pesca, las personas no cumplen, no se les da vacaciones, no se les da aguinaldo, no se les tienen jornadas laborales más de 12 horas. Eso pasa en Costa Rica, eso pasa en los sectores rurales de Costa Rica, pero no, en Costa Rica todo está bien. Usted le dice eso al gobierno y dice, no, todo eso está bien. Eso es mentira. Y los medios de comunicación, lastimosamente, hay que sensibilizarlos sobre el tema, que tomen este tema de la trata de personas en algo serio. Bueno, gracias a Dios, con el tema del COVID, tenemos una vacuna, es una pandemia. También tenemos la pandemia de la trata de personas, donde muchas personas son víctimas, pero para la trata de personas no tenemos vacuna y no la vamos a tener, ¿verdad? Y vamos a seguir con ese mismo problema, ¿verdad? Y obviamente los focos, los medios de comunicación están en el tema del COVID-19, y lastimosamente
los medios de comunicación yo no veo realmente que quieran tocar el tema. Entonces, este tema también se tiene que trabajar de un tema político, llevarlo a la mesa de los diputados para que tengamos mayor recurso, no solo la organización ABA, sino un montón de organizaciones. Bueno, solo abrir una organización en Costa Rica es un mundo, ¿verdad? Es prácticamente una burocracia, hay que pedirle permiso al presidente, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el trabajo voluntario, el trabajo de organizaciones que quieran apoyar el tema social en Costa Rica, se tiene que también trabajar desde un tema político, ¿verdad? Ahora que estamos en una campaña electoral, ¿verdad? Hay que tocar las puertas también de los futuros diputados para que empiecen también a trabajar el tema de la trata de personas, pero también las personas tienen que educarse sobre la trata de personas, cuáles son las modalidades que existen sobre la trata de personas. A veces yo escucho colegas que se les dice, bueno, hablemos de la trata de personas y terminan hablando de tráfico irregular de migrantes, de que en Costa Rica pasaron 65,000 personas, ¿no? Son conceptos que están ligados, pero no son trata de personas. La trata de personas hay ciertas modalidades y de tráfico ilegal de inmigrantes hay otro tipo de modalidades que existen y ese es el consentimiento. Cuando una persona quiere pasar de una frontera a otra, es el consentimiento, ¿verdad? Entonces, obviamente, es un tema que me apasiona bastante y aquí podría estar hablando mucho de tema, pero más que todo, eso es lo que está pasando en este momento en la región. Este tipo de modalidades, Mario, ¿nos podrías explicar un poquito? Ok. Recordemos que existen, prácticamente se ha hablado de dos modalidades, la explotación sexual, ¿verdad? Entonces, cuando diferenciamos un abuso sexual o un tema de modalidad de explotación sexual, es cuando existe eso, la explotación, ¿verdad? Entonces, cuando hay una explotación como el turismo sexual que hay en Costa Rica, en Panamá y en México, pornografía infantil, ¿verdad? Prostitución forzosa y también existen los bailes eróticos. Esos son modalidades y cada modalidad tiene un mundo, ¿verdad? De modus operandi, ¿verdad? Entonces, muchas de estas redes ahorita están utilizando el engaño por medio de la tecnología. Entonces, por medio de la tecnología ofrecen trabajos fuera del país, o ofrecen, no sé, conocerse con otra persona para tener una relación sentimental y prácticamente caen en las garras del crimen organizado o la trata de personas. Eso con el tema tema sexual. Con el tema laboral, explotación laboral, que existe en Costa Rica muchísimo, más que en el sector más vulnerable. Sector pesquero, en Punta Arenas, existe muchísimo. El sector también agricultura, sector piñero, sector de naranjas, sector de la yuca, ¿verdad? El sector de la construcción, el sector turismo, hotelero, también hay mucha explotación laboral. También existe también la servidumbre, ¿verdad? Lo que se llama en Costa Rica el servicio doméstico. Y hay otro que está incrementando mucho, que es la mendicidad forzosa, ¿verdad? Cuando familias ponen adultos mayores a mendicidad en las calles y les quitan el dinero. El solo hecho de quitarles el dinero significa una explotación hacia la dignidad humana. El solo hecho que exista una explotación, que una persona utilice a otra para obtener beneficios de especie o de dinero en efectivo, eso hace que la persona sea víctima de trata de personas. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente muchas personas no saben el tema, no saben que son víctimas de trata, o hay muchos empleadores que tienen ciertas afinidades con el tema de la trata de personas porque tienen algunas tendencias a aplicarla a sus trabajadores. Como un ejemplo, jornada laboral más de 12 horas, ¿verdad? Sin descanso, por 6 días continuos, les quitan los documentos, los pasaportes. Eso pasa mucho en la zona rural, ¿verdad? En San Carlos se da muchísimo y lastimosamente
la Organización Internacional sobre las Migraciones ha hecho varias denuncias al respecto. Van el Ministerio de Trabajo a hacer inspecciones, pero nunca encuentran nada. No pasa nada, ¿no? Entonces prácticamente eso lo que hace es tener el delito en las sombras, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es visibilizar ese tema, ¿verdad? Que las personas, cuando son víctimas de trata, puedan denunciar. Pero ¿cómo denuncian? ¿A dónde tienen que denunciar? ¿Cómo podemos hacer una campaña de prevención? Que las personas se den cuenta, que cuando les llega una oferta laboral sepan que no, que eso es un engaño, que las personas usan la coerción. Recordemos que el 50% de las víctimas de trata son personas muy vulnerables. Entonces, esto con el tema del COVID-19, ¿qué es lo que hace? Aumentar o potenciar, obviamente, que las víctimas lleguen a ser víctimas de trata de personas o tráfico irregular de inmigrantes por los desplazamientos, ¿verdad? Recordemos que al no haber empleo, ¿verdad? Hay grupos armados, como hay en Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Las personas se desplazan. Pero cuando hay un desplazamiento voluntario, significa que es tráfico irregular de personas para cruzar de una frontera a otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Costa Rica con el tema de las personas haitianas, ¿verdad? Las personas haitianas en estos momentos se calcula que más o menos 65,000 a 75,000 personas están cruzando Costa Rica en estos momentos con el tema de la crisis humanitaria que hay en Venezuela, obviamente en Cuba y en Haití, y otros países cercanos que se unen a este tipo de caravana, se puede decir entre comillas, ¿verdad? Pasando el Parque Darién. Las autoridades lo saben, que hay muchas personas que van a morir en esa travesía. No se está haciendo lo suficiente para tener un corredor seguro para estas personas. Y recordemos que la migración segura es un derecho que tiene toda persona por solo el hecho de ser ser humano, ¿verdad? Tiene derecho a asilo, tiene derecho a salud pública, tiene derecho a pedir una nacionalidad, también tiene derecho a consultas o obviamente una asesoría consular. Todos esos son derechos que son violentados a las personas, ¿verdad? Y obviamente desde la antigüedad se han dado las migraciones, pero lastimosamente ahora hay un factor que es el crimen organizado, obviamente, para lucrar con este tipo de personas. Recordemos que en Estados Unidos ahorita tenemos una crisis bastante fuerte en el borde con México, y el crimen organizado, más o menos lo que pide acá a inmigrantes son $10,000 a $12,000 para cruzar México y Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Lo digo rápidamente. Los grupos narcotraficantes o criminales tienen sus zonas ya protegidas y tienen que pagar ese peaje. Entonces las personas inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando quieran cruzar por sus territorios, tienen que pagar un peaje, lo que llamados coyotes. Estos coyotes piden ese dinero a sus familias, o prácticamente ya las personas empiezan a recolectar ese dinero, se los dan a los coyotes y los coyotes los cruzan de un país a otro, en este caso México a Estados Unidos. Miles hay así, ¿verdad? Los conozco, los he entrevistado, he estado con ellos, ha sido un tema traumático para ellos, ¿verdad? Pero esa es la realidad que tenemos en nuestros países con el mayor acto que tenemos es la corrupción, ¿verdad? Política, policial, hay mucho problema estructural en nuestros países también, en el tema de las políticas públicas muy rígidas que prácticamente fracasan, ¿verdad? Más en políticas sociales, ¿verdad? No son flexibles las políticas públicas. Entonces, prácticamente tenemos un reto, ¿verdad? Bastante grande con el tema de la trata de personas, bueno, gigantesco, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, tenemos una pandemia con el tema de la trata de personas y obviamente recordemos que el delito de la trata de personas es el tercer delito que genera más dinero en el mundo. Narcotráfico, el segundo delito, falsificación, el tercer delito, que es la trata de personas, con $150,000 millones anuales. Solo en ese borde de México y Estados Unidos, con el tema de tráfico irregular de inmigrantes, genera 15,000 millones anuales, ¿verdad? Entonces estamos viendo
que el tema del crimen organizado es un monstruo, tienen recursos económicos, tienen a favor la corrupción, compran conciencias, la vulnerabilidad de las personas, tenemos fronteras porosas, tenemos, ahorita lo vimos, solo en Costa Rica tienen un escáner ahí en APM Terminal, ¿no? Y para el tema del trasiego de drogas, y el escáner está malo, bueno, no sé si está malo o qué pasó con el tema, ¿verdad? No hay voluntad política. Cuando un país tenga voluntad política de trabajar el tema del crimen organizado como figura, porque en la figura del crimen organizado existen muchos delitos, y el delito más cruel es la trata de personas, porque estamos jugando con los sueños, con los niños, ¿verdad? Con las mujeres más indefensas, ¿verdad? Para lucrar económicamente sobre este delito. ¿Y cómo es posible que los gobiernos, sí, son cómplices? Para mi criterio, si un país no toma medidas al respecto, es cómplice. Y el cómplice en estos momentos es el Partido de Acción Ciudadana, el PAC. Por estos últimos 8 años no ha hecho lo suficiente para trabajar el tema de la trata de personas, el tráfico irregular de migrantes. ¿Cómo es posible que el ministro de Seguridad diga, no, es que estamos haciendo las coordinaciones para trabajar el tema de la tráfico irregular de personas? Eso es mentira. Tenía 6 años. ¿Cuántos años tiene en el gobierno? Ya va a cumplir 4 años. Y en 4 años no ha podido realizar una estrategia a nivel regional, porque esto es regional. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay voluntad política de hacer las cosas. No es solamente una reunión de come galletas. No es eso. ¿Verdad? Lastimosamente, y yo alzo un poquito la voz por las que no tienen voz. Y hay muchas personas en estos momentos que están sufriendo, ¿verdad? Injusticias que policías les cobran para entrar al país, porque cuando Costa Rica rechaza a estos inmigrantes, y estos inmigrantes no se van a quedar en Panamá, tienen que seguir su ruta. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente los están tirando al crimen organizado. ¿Qué significa eso? Que tienen que contactar personas o coyotes para poder cruzar Costa Rica. Y Costa Rica tiene más de 1,100 puestos clandestinos para poder ingresar, contrabando, drogas, personas, y porosas, sí, el esfuerzo de la policía de fronteras es un esfuerzo, pero prácticamente están trabajando sin recursos económicos, ¿verdad? Y para esto se necesitan recursos económicos para trabajar el tema de la trata de personas, pero no es solamente hacer una reunión de coordinación, no, esto no es así, ¿verdad? Esto significa un plan estratégico de riesgos que obviamente tenga contenido presupuestario para poder trabajar estas personas de una forma segura, ¿verdad? Y obviamente coordinada con nuestros países. No echemos la culpa a Nicaragua. Nicaragua tiene sus políticas, Panamá tiene sus políticas, Costa Rica tiene sus políticas. No nos podemos echar las culpas a otros países de lo que nosotros no estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante saber que el tema de la prevención es el eje primordial en toda sociedad para trabajar el tema de seguridad. Pero como es un tema, la prevención no genera votos. Recordemos que la prevención no genera votos. Usted no ve a un político generando prevención porque no te va a generar votos. Ellos lo que quieren es, obviamente, el ya, generar votos ya. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? La prevención se ve a mediano y largo plazo. Y lastimosamente, ningún político ha impulsado eso, ¿verdad? Que es el tema de prevención, un programa de prevención. En el Ministerio de Seguridad Pública hace un programa de prevención, nada más le quitan el nombre y es el mismo el programa del año pasado, de los 4 años pasados, ¿verdad? Eso no es así, ¿verdad? Y yo lo he visto con muchos colegas, no es solamente cambiarle el nombre, es crear un proyecto de prevención que le llegue a la gente, a los indígenas que hablan otro idioma. Solo en Guatemala se hablan 25 idiomas diferentes en Guatemala. Porque esto es un tema regional, no nos podemos ver solamente Costa Rica, ¿verdad? Hay que trabajar de forma regional para poder, por lo menos, llegar a nivel 1, que es la lucha contra la erradicación de la trata y tráfico de personas en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, prácticamente, yo siempre he sido impulsor sobre los derechos humanos de las personas más vulnerables. ¿Y quién tiene? Ellos no tienen voz, ¿verdad? Claro. Y lastimosamente, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que por medio de la organización, ¿verdad? Sin fines de lucro, podamos, ¿verdad?
desarrollar una estrategia en conjunto. No que pasen 4 años más y vamos a cambiar el nombre para poner otro. No, eso no sirve. Necesitamos proyectos de prevención para mitigar no solo el narcotráfico, el tráfico de armas, la falsificación, que son los delitos que más genera el crimen organizado, la trata de personas. El tema es bastante fuerte. El abordaje es difícil de poderlo llevar. Pero en Costa Rica hay profesionales, excelentes profesionales que pueden hacer esta gran labor, pero se necesita un liderazgo. Y ese liderazgo lo tiene que llevar a nivel político, ¿verdad? Para que haya presupuesto, para que haya obviamente desarrollo para poderlo hacer. En estos momentos no hay voluntad política. Esperemos que en los próximos meses tengamos voluntad política para trabajar el tema de la trata de personas. Okay. Vamos a ir rápidamente, Mario, a nuestra pausa comercial. Para seguir hablando de este tema, nos estás dando mucha información, estamos conociendo bastante sobre estas modalidades de trata de personas, también el tráfico irregular de personas. Un tema súper interesante y un tema de actualidad, y como dice Mario, un tema que está muy invisibilizado por medios de prensa, a nivel gubernamental. Bueno, pues hoy queremos aquí en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES, hablar sobre este tema y darle la relevancia y la importancia que definitivamente tiene. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial y cuando regresemos vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales para ver los comentarios y preguntas que muchas personas tienen acerca de este tema. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Les recuerdo a todas las personas que nos sintonizan y que nos siguen por medio de la radio y también, lógicamente, por medio de redes sociales, que tenemos nuestro canal de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí en nuestro canal están todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, con expertos profesionales en el campo que nos hablan de diversos temas del ámbito de la seguridad. De todo hemos hablado: armas de fuego, legítima defensa, seguridad comunitaria. Hoy estamos hablando de un tema importantísimo de trata de personas. Bueno, aquí tenemos muchos temas y, como les repito, por expertos profesionales en el campo. Así que les recuerdo, eso es nuestro canal de YouTube, ahí nos puede ubicar, Hablemos de Seguridad con ACES. También nuestra plataforma de podcast. Ahí cada episodio de nuestro programa está alojado en esta modalidad de podcast. También puede seguirnos, compartir el programa y escucharlo en el momento que usted lo desee por medio de esta modalidad. No podría faltar, como les repito, el Facebook, donde hacemos la transmisión también en directo, Facebook Live, donde usted nos puede estar viendo y escuchando por medio de la plataforma. El Facebook de la radio no puede faltar. Y ahora vamos a ir, nuestro número de WhatsApp, 7275-0571, es el número de WhatsApp que tampoco puede faltar para que usted haga consultas. Vamos a ver algunos mensajes que tenemos. Nos dice don Víctor Chinchilla, muy buen programa, estamos en sintonía. Don Miguel Sanabria también nos dice, excelente el tema de trata de personas, un tema muy desconocido. También nos dice don Gustavo Camacho. Don Gustavo Camacho nos hace una pregunta. ¿Qué se da más en nuestro país referente a trata de personas? ¿El tema sexual o el tema laboral? Primero que todo, agradecerle a la persona por la pregunta. Se lo voy a contestar de dos maneras. Una, si nos vamos a las estadísticas, ¿verdad? Si nos vamos a las estadísticas, recordemos que las estadísticas provienen de las denuncias que realmente hay. No la cifra negra, ¿no? La cifra negra es los delitos que no se denuncian. En este caso, el delito que se da más es el tema sexual, ¿verdad? Pero lastimosamente, más o menos el 51%, 55% de todos los delitos que sean en tema de trata de personas es con finalidad sexual o con explotación sexual.
¿verdad? Explotación contra menores de edad, pornografía infantil, obviamente prostitución forzosa. Ese es prácticamente las estadísticas. Pero hay ciertos lugares como en Costa Rica que ahorita con el tema de la pandemia se ve incrementado el tema de la explotación laboral, más que todo en los sectores de agricultura, lo podemos ver en el sector de San Carlos, la construcción, el sector pesquero también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Que muchas personas, al quedarse desempleadas, ¿verdad? Los empleadores tienen una particularidad que empiezan a ofrecer trabajos con menos dinero, más jornadas laborales y obviamente con menos beneficios, ¿verdad? Entonces prácticamente es un tema de explotación laboral, ¿verdad? Pero las personas no denuncian a veces mucho esas modalidades por temor a perder el trabajo, ¿verdad? Entonces obviamente la gente dice, no, es lo que tengo, prefiero trabajar estas horas, ¿verdad? Que me pagan casi nada. Yo tengo un caso en Costa Rica que a un muchacho trabaja más de 48, casi 60 horas a la semana y les pagan casi 5,000 colones al día, o escuchen, al día les pagan 5,000 colones al día solo porque el muchacho tiene un tipo de discapacidad. El solo hecho de tener una discapacidad les pagan 5,000 colones al día. Eso es de denunciar, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo le dije al muchacho, bueno, denunciemos, vamos a denunciar y todo eso. Dice, no, es que lo que tengo y si me despiden. Entonces empezamos en un vicio, ¿verdad? Un círculo vicioso, ¿verdad? Donde el delito de la trata de personas se empieza a normalizar por parte de la ciudadanía. Y eso es lo más grave que puede haber en un país democrático, que los delitos se empiecen a normalizar. Y eso es lo que yo no quiero que suceda, ¿verdad? Que los delitos que realmente se dan de lesa humanidad sean de mayor o menor escala, ¿verdad? En tema de tráfico de personas o trata de personas, sean denunciados. Y las denuncias que llegan al OIJ son mínimas con la magnitud de problema que tenemos, porque la gente lo ve normal, el tema de trabajar más de 12, 14 o 16 horas obviamente sin descanso, le quitan los pasaportes, los permisos. No, si usted me denuncia, si usted no trabaja estas horas, lo mando a migración, o llamo a migración, o llamo a la policía. Todas esas son, obviamente, modalidades que están utilizando los empleadores. No todos, obviamente hay muchos muy comprometidos con esto, pero hay muchos que se aprovechan, que están haciendo mucho dinero con el tema de la trata de personas, más en el sector agrícola, ¿verdad? También en el sector construcción, en la pesca. He visto también que oficiales de seguridad turnan el trabajo a 24 horas, como un oficial de seguridad va a trabajar 24 horas seguidas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo descansa? Esas son, obviamente, prácticas de trata de personas, muy, como se dice, muy escondidas por parte de muchos empleadores. Y un oficial de seguridad que trabaja más de 12 horas al día, ¿verdad? A veces trabajan hasta 7 días a la semana, doblan turnos, no sé, trabajan como 70, 80 horas a la semana, salarios prácticamente de miseria, ¿verdad? Lastimosamente hay que hablarlo así, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que educar a la gente, pero lastimosamente ahora con el COVID estamos viendo que el tema de la trata de personas se va a potenciar por el tema del desempleo. Entonces las personas empiezan a hacer desplazamientos hacia otros países, hacia Estados Unidos, hacia México, hacia Colombia, para obtener otro tipo de trabajos. Entonces yo creo que el gobierno, esto es un tema de gobierno, de municipalidades, miembros de la sociedad civil, empresarios, eso es un tema de todos. El sector financiero, ¿dónde llega la plata? El tema del lavado de dinero. Costa Rica es uno de los países que más lavado de dinero se da en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces no tenemos una legislación fuerte por tema de legitimación de capitales. Mucho dinero está ingresando a Costa Rica por todo, ¿verdad? Narcotráfico, falsificación, por todo el tema del crimen organizado. Entra muchísimo dinero y ese dinero obviamente es introducido al sistema financiero de forma regular o irregular, de forma
esas dos modalidades. Aquí tenemos muchos comentarios también de don Pedro Arias. Nos dice, excelente la participación de don Mario y importante que visualice estos temas. También nos lo dice don Luis Carlos Calvo. Nos dice, es un tema poco presentado por redes sociales y en medios de prensa, pero un problema existente en nuestro país y en la región. También nos dice Ferreto, todo este tipo de problema también conlleva temas de drogas, armas, violencia a los derechos humanos y violencia sexual. Nos dice don Víctor P. Muchísimas gracias por traer este tipo de invitados que nos ponen al descubierto algunos temas que de poco se habla. Esos son algunos de los comentarios, Mario, y agradecerte, la verdad, por haber participado. Yo creo que el tema es muy amplio, como ya hablamos fuera de micrófonos, esta va a ser la primera entrevista, yo creo que te vamos a hacer y la primera invitación, porque hay mucho tema de qué hablar con esto de la ley, el contenido presupuestario. Nos vamos a meter un poquito en el próximo programa en ese tema, a ver realmente cuáles son las capacidades que tiene nuestro país o qué es lo que están haciendo realmente con este tema. Mario, agradecerte por haber sacado tu espacio. No, agradecerle a ustedes. Sí, es un tema bastante, apenas tocamos un 5% de realmente de la realidad que tenemos como tema de trata de personas. Pero sí, invitarlos a seguir nuestras páginas de Facebook para Organización AVA, ¿verdad? Es muy importante. Ahí vamos a empezar a desarrollar ciertos proyectos, ¿verdad? Estamos desarrollando capacitación de forma gratuita. En el mes de octubre vamos a empezar una capacitación de forma gratuita para periodistas. Yo creo que eso va a ser muy importante para que el periodista investigativo se entere qué es lo que pasa con el tema de la trata de personas. Vamos a trabajar con un tema muy importante, una capacitación fuerte para periodistas que quieran abordar más sobre el tema y conocer más sobre el tema de abordaje de la trata de personas, que vamos a empezar en octubre, y estamos empezando también a desarrollar ciertos proyectos con otras organizaciones fuera de Costa Rica para trabajar y visibilizar el tema. Pero agradecerles, y obviamente muy agradecido por el tema, y obviamente estoy a las órdenes desde acá y siempre llevo a Costa Rica en mi corazón, y lo más importante es que la gente esté bien y podamos crecer como sociedad. Muchísimas gracias al licenciado don Mario Arias de la organización AVA por habernos enseñado un poco más de este tema, por su trabajo, por lo que hace la organización, un costarricense comprometido para solventar muchos problemas que tiene nuestra sociedad. Muchas gracias al licenciado don Mario Arias, y a partir de este momento lo dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.